De la encuesta de la academia. Que me manda la academia. La Academ de Julio. El público ofrecer la academia y generar. Visible con la academia. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academia. Cinco son los frentes que tiene abierto el gobierno y están todos entrelazados entre ellos. El primero es el caso Monsalve, una espina clavada en el corazón de la moneda y que no ha podido ser removida. El 76% desaprueba la gestión del gobierno y el 44% considera que el principal responsable de esta mala gestión es el presidente Boric. Segundo, a pesar de que el presidente afirmó que ninguna coalición podía considerarse como ganadora de las elecciones, es evidente que el gobierno sufrió una contundente derrota. Perdió en porcentaje y número de alcaldes y concejales en capitales regionales, incluyendo Santiago, y su coalición fue percibida por los chilenos como la principal derrotada. Tercero, el 16 de noviembre es la fecha límite para que el gobierno realice un cambio de gabinete para aquellos que quieran competir en las próximas elecciones, pero la pregunta relevante es si ese cambio incluirá o no a la ministra Toá, que ha sido identificada como la principal afectada por el caso Monsalve. Cuarto, el 24 de noviembre es la segunda vuelta de gobernadores regionales y el gobierno se expone a una nueva derrota electoral, considerando que la oposición podría terminar obteniendo una mayoría territorial. Quinto, sea el momento o no, la elección municipal es formalmente el puntapié inicial de las elecciones presidenciales y Evelyn Matei, si ya lideraba con claridad, además es ahora vista como la principal beneficiada del último resultado electoral, consolidando su posición. En el oficialismo, por ahora, no han aparecido posibles candidatos que puedan con claridad evitar una derrota el próximo año. A pesar de todo lo anterior, no todo son malas noticias para el oficialismo. Claudio Rego es el favorito para quedarse con una victoria en la gobernación de la región metropolitana, pero por sobre todo logró mantener la mayoría de la población gobernada a través de los alcaldes, gracias principalmente a la contundente reelección de Tomás Bodanovich en Maipú, transformándose además en la primera mayoría nacional. El alcalde de una de las comunas más grandes de Chile tiene a nivel nacional un 72% de conocimiento y un 62% de imagen positiva, siendo de manera consistente uno de los 5 políticos mejor evaluados del país. Además, las encuestas lo han mostrado como el potencial candidato presidencial más beneficiado con los resultados de las elecciones y el más competitivo frente a Evelyn Matei. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Academia. Hola, hola, ¿cómo están? Roberto, ¿qué tal? Bienvenidas a la Academia, aquí, con el protagonista Tomás Bodanovich, alcalde actual y alcalde reelecto de Maipú. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá. Felicitaciones por su reelección. Muchas gracias. ¿Cómo se celebra en este contexto? Porque lo último que plantea Roberto era como, ya, ok, sí, Bodanovich arriba y mantiene la población gobernada, el oficialismo, pero hay muchas cifras que tienen como la ola un poco en contra. Pero independiente del contexto, yo creo que los triunfos electorales nunca son para celebrarlos mucho. Yo lo dije en nuestro primer triunfo cuando derrotamos a la exalcaldesa y lo mismo en este. Uno cuando gana una elección lo único que se gana es el derecho a seguir trabajando. Yo no tengo ni más recursos, ni más atribuciones, ni menos problemas en la comuna. Esto es llegar al otro día a la oficina y seguir empujando un proceso de cambio al cual le hemos puesto harto como rigor y cariño en el trabajo. Pero eso, yo creo que independiente del contexto no hay ni que volverse loco celebrando, ni angustiarse mucho por las externalidades, sino que poner foco en la labor propia. Pero Tomás, una pregunta. Si hubiéramos estado 5 días antes de las elecciones, hubiéramos dicho especial atención, ojo con la posible reelección de candidatos del Frente Amplio, del Partido Comunista, que habían obtenido por primera vez una derrota, un triunfo importante en las elecciones y que había significado la peor derrota electoral de la oposición, de las derechas, ¿cierto? Desde el 65. Maipú, Ñuñoa, Santiago, Valdivia, Viña. El Frente Amplio perdió Ñuñoa, el Partido Comunista perdió Santiago y usted no solo se reelige, sino que además obtiene el mejor resultado electoral, la mayoría en el fondo de porcentaje de votos en el país, digamos. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una y otra? No estoy buscando una comparación con Emilia Río o con Iracy Hasler, pero en el fondo, ¿dónde está el valor en la gestión de un municipio que hace que un candidato del Frente Amplio pueda tener un 70% y otras sufran derrotas dolorosas?
Mira, yo creo que las elecciones locales responden a contextos bien particulares y comunales y desconozco la realidad particular de cada una de esas comunas, pero al menos nosotros yo creo que procuramos desde el día uno enfocar un proyecto muy ligado a tratar de hacer una buena gestión pública, una gestión más eficiente, más transparente, más rigurosa y enfocada en obtener resultados concretos para que la gente de Maipú viva mejor. A nosotros durante todo este proceso muchas veces nos decían como, oye, pero métanse más en el proyecto político, asuman un rol político nacional más importante. Y yo creo que siempre supimos que nuestra gran contribución a nuestro proyecto político y a la calidad de vida de los vecinos de la comuna era enfocarnos en hacer una buena pega, en poder darle al proyecto del Frente Amplio una experiencia exitosa de gobernanza en un contexto que era muy complejo. Y yo creo que nunca perdimos el foco en ello y logramos, pese a las dificultades que enfrentamos, mostrar avances bien considerables que hicieron que finalmente lo que la gente evaluara, más que mis reflexiones políticas o mi militancia, fueran los avances o retrocesos que la comuna mostró en los últimos 3 años. Y a mi juicio logramos avances bien contundentes que por suerte fueron reconocidos por cerca del 70% de nuestros vecinos. Pero, alcalde, efectivamente puede haber una gestión local, pero hay una dimensión más nacional, o sea, una proyección de sus ideas políticas. Sobre todo en comunas como Maipú, digamos, también, que son porque muy grandes y tienen un componente al final de opinión pública. Lógico. Sí, o sea, yo por eso muchas veces cuando se muestran estas encuestas como de la valoración positiva, son todas encuestas de carácter nacional o regional que a nosotros nunca nos quitaron mucho el foco, la verdad. Para mí siempre la única vara de medición importante era la evaluación que hicieran nuestros vecinos porque eran quienes conocían de cerca nuestra gestión. Lo otro me parece que para nosotros era un poquito, no sé si poco importante, pero no trascendental. Y por eso para mí el resultado de la elección es la evaluación más importante. Ahora, las encuestas que vengan, con todo el respeto del mundo, creo que sirven para formar opinión pública, pero a mí no me van a desconcentrar de mi trabajo, que hoy día es volver a dedicar los siguientes 4 años de mi vida a desarrollar un buen proyecto en Maipú. No parece ser solo una coincidencia que haya tenido un 72% de imagen positiva a nivel nacional y haya obtenido un 70% de los votos en Maipú. Hay una correlación. No hay causalidad, digamos, pero hay una correlación y muestra que Maipú sí es una comuna que tiene una lógica también de opinión pública como la puede haber tenido también Santiago, donde, por ejemplo, Iracy Hasler obtiene más o menos el nivel de aprobación del presidente Boric, digamos. Sí, yo creo que Maipú siempre ha sido una pequeña representación de Chile, porque es una comuna muy diversa y que yo creo que representa bien las diferentes realidades y puntos de vista que existen en el país, y por lo mismo me parece que el porcentaje obtenido es tan valioso y nos pone tan contentos, porque no es sencillamente una evaluación a la gestión en una comuna chica, sino que es una comuna con distintos puntos de vista, con representación de distintas fuerzas políticas, y donde nosotros fuimos capaces de convocar más allá de quienes piensan como nosotros, o más allá de quienes comparten militancia con nosotros. Hubo un reconocimiento de muchas personas, más allá del dato, yo digo la experiencia más cualitativa, de gente que se me acercaba durante estos 3 años y me decían, alcalde, yo no soy de su partido, yo no apoyo a su gobierno, pero valoro cómo están haciendo la pega. Y eso creo que es un ejercicio, al menos para mí, bien valioso, porque es a lo que finalmente nos dedicamos, a que nuestra pega sea reconocida transversalmente por los vecinos. ¿Qué valor le asigna al hecho de que usted, junto con un par de alcaldes más, creo Emilia Ríos, que en este caso perdió, fueron las primeras como figuras del Frente Amplio que salieron de alguna manera a cuestionar la forma en que se están tomando las decisiones en el gobierno? Hicieron una especie de giro respecto de las posiciones más duras que estaba, en ese momento estaba Giorgio Jackson, o sea, había como una línea más hacia la izquierda quizá. ¿Hay algo ahí? Mira, yo nunca he buscado posicionarme ni como un díscolo al gobierno, ni crecer políticamente a costa del gobierno. Yo soy muy oficialista y lo he dicho siempre, con este gobierno que es el mío, pero también con el gobierno anterior. Siempre he tenido un ánimo más de colaboración con el gobierno de turno para lograr mejoras concretas en la gente que de disputa para hacer un cálculo político al respecto. Lo que sí yo creo que puede haber ocurrido es que generalmente las reflexiones de cualquier persona, las mías o las de ustedes, responden muchas veces a nuestras trayectorias de vida, a los lugares en los que hemos trabajado, en los que hemos estudiado, con la gente que nos hemos relacionado, y generalmente la experiencia compartida del Frente Amplio hasta previo a la elección municipal anterior era una experiencia mayoritariamente ligada al movimiento estudiantil, al mundo parlamentario, que llevaba a tener ciertos puntos de vista y ciertas reflexiones que en buena hora han sido complementadas, creo yo, por otros liderazgos del Frente Amplio, que hemos tenido quizás trayectorias distintas, que no vienen de la dirigencia estudiantil, que no vienen del mundo parlamentario, sino que vienen muchas veces del trabajo territorial, de la gestión municipal, y eso obviamente nos ha permitido ver otras cosas, escuchar otras cosas, relacionarnos con otras personas y tener reflexiones distintas que yo creo que fortalecen un proyecto político. Yo creo que el Frente Amplio le hizo muy bien diversificar un poco sus miradas, sus experiencias de vida.
Y eso ha hecho que, claro, quizás se tenía muy estereotipado el Frente Amplio con un tipo de mensaje de discurso que era el que quizás hegemonizaba los espacios parlamentarios, y hoy día se ha podido ir complementando. Yo, más que una visión contraria o contrapuesta, creo que una ampliación de visiones que tiene nuestro proyecto y que lo hacen crecer. Pero se siente cómodo en el Frente Amplio. Sí, yo me siento absolutamente cómodo, lo he dicho 1000 veces. Si no me sintiera cómodo, hubiera renunciado o hubiese decidido militar en otro espacio. Pero yo creo que en el Frente Amplio hay una corriente muy ligada a valorar la buena gestión pública, a valorar el trabajo local, a valorar los acuerdos como algo indispensable para lograr transformaciones en la sociedad, de una vertiente quizás más socialdemócrata, si se quiere ver desde el punto de vista ideológico. Eso es parte de nuestra identidad, así como también existen otras. Yo no quiero negar que existen otras manifestaciones, pero creo que un proyecto amplio, como pretende ser el Frente Amplio, tiene que tener esa diversidad de mirada. Y si a mí me preguntan, creo que el Frente Amplio hoy día debería ser también un proyecto conjunto al socialismo democrático. Yo creo que hoy día, cuando uno ve la discusión global y ve los problemas grandes que tiene Chile, me parece que a grandes rasgos hay dos proyectos de sociedad, uno manifestado por la derecha y otro manifestado por nosotros, que tenemos que empujar en conjunto. Más allá de la sutileza, del problema semanal, de la polémica diaria, yo creo que en los grandes temas entendemos que vivimos en una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual, donde el Estado tiene que jugar un rol preponderante en el mejoramiento de la vida de las personas, y que eso tiene que hacerse con un componente de solidaridad, colaboración y un sentido de comunidad entre quienes habitamos un país. No creemos que solamente el esfuerzo personal va a ser lo que mejore el país en su conjunto. Y el PC en esa ecuación no cabe, porque el socialismo democrático es más Frente Amplio, dijo. Yo creo que el PC también tiene elementos importantes a aportar en esta construcción política amplia. Sin duda yo tengo diferencias con el Partido Comunista, si no militaría en esa tienda y no milito ahí. Pero también creo que tenemos algunos elementos en común y nos ha permitido empujar agendas comunes. Yo te puedo hablar quizás más desde la experiencia local. El Partido Comunista es un colaborador de la gestión municipal en Maipú a través de sus concejalías, a través de su partido a nivel comunal. Nos encontramos en gran cantidad de defensas que estamos haciendo, empujamos juntos toda la persecución a la corrupción que hubo en Maipú, el rescate de nuestra sanitaria municipal, la incorporación de nuevos métodos de gestión que permitieran que la MUNI funcionara de manera más eficiente. Yo en términos locales no he tenido grandes diferencias. Claro, si nos ponemos a hablar de política internacional, seguramente existirán desencuentros, pero yo creo que la habilidad política de un proyecto no está en no tener diferencias, sino que en saber procesarlas de buena forma y conseguir mejoras para la vida de la gente. Voy a mirar mi teléfono porque se me olvidó decir que pueden enviar sus preguntas. Aquí a través estamos en vivo, así que si hay alguna buena, yo la voy a decir. Elíjanlas bien, ¿sí o no? Oye, Tomás, no te invitamos hoy día para que majaderamente tengas que decir no soy candidato presidencial y no estoy disponible porque lo has dicho en todos los medios de comunicación. Pero lo puedo volver a decir también, y no tengo ninguna duda que lo vas a volver a decir. Lo dijiste hoy día en la mañana, pero sí me llama la atención de dos cosas. Una, la manera de decir no soy, hay otros con más experiencia, ¿cierto? Ha sido como la reflexión, a pesar de que ya para la elección presidencial va a tener casi 6 años de gestión municipal. Y has dicho, por ejemplo, Carolina Toá. Pero la ministra Toá está hoy día al menos con el auto un poquito chocado, su nivel de aprobación cayó 11.35%, el nivel más bajo de aprobación, y complicada por el caso Monsalve. Has dicho Claudio Castro, pero Claudio Castro, alcalde de Renca con una gran reelección, tiene un nivel de conocimiento nacional, a nivel de opinión pública nacional de, no sé, 40 puntos puede ser, digamos. Claudia Andman, que tuvo una reelección. Carla Andman, que tuvo una reelección en Valdivia, pero la suma de los candidatos de oposición fue más alta. O sea, si hubieran ido unidos, probablemente no se hubiera elegido. Y también el nivel de conocimiento a nivel nacional es muy bajo. Michelle Bachelet, que hasta ahora, hasta hace poquito, era la que lograba ocupar ese espacio, ya ha dicho incansables veces que no va a ser. Hay un vacío, evidente, ¿cierto? O sea, y ese vacío, al menos por ahora, no sabemos si es efecto coyuntural por las elecciones o si va a ser algo estructural, ha sido llenado con tu nombre. O sea, la opinión pública ha encontrado en tu figura... El pueblo lo pide. El pueblo está pidiendo que alguien ocupe ese espacio. Y para el gobierno también es importante que alguien pueda ocupar ese espacio y mostrarse competitivo para las elecciones presidenciales. Entonces, no te quiero preguntar si vas a ser si estás disponible a ser candidato o no, sino que más bien cómo ves esa dinámica, porque en algún minuto, el próximo año, si no hay nadie más tampoco, va a venir la presión. Va a venir la presión y como se decía, van a ir ¿a dónde iban a buscar a Lagos? A Lagos había que buscarlo a Caleu. A Caleu y a ese Caleu. tipo de cosas van a ocurrir, digamos.
Mira, yo creo que mi negativa de asumir una candidatura presidencial no es una pura voluntad personal o un egoísmo. Responde también a una evaluación política colectiva. Uno entiende que cuando milita en un partido político y es parte de un proyecto colectivo, las evaluaciones no se hacen en función de lo que yo quiero o no quiero o de lo que me conviene a mí o no me conviene a mí. Uno trata de hacer una evaluación política responsable de qué le conviene al proyecto y qué le conviene al país. Y mi negativa a desarrollar una candidatura presidencial responde a lo segundo. No es que yo no quiera. Es que yo efectivamente creo que los liderazgos presidenciales no tienen que buscarse según la encuesta semanal o la popularidad de turno. Requieren de otras condiciones, de una experiencia, de una capacidad, de un liderazgo político que yo no tengo. Y yo no creo hoy día ser una alternativa viable, más allá de lo que puedan marcar las encuestas. Insisto, creo que los criterios tienen que ser otros. Y con respecto a la pregunta que usted me hace, claro, me parece importante la búsqueda de un nombre. Evidentemente, en la papeleta tiene que haber un nombre. El cargo de la presidencia lo tiene que usar alguien. Pero también me parece importante hoy día reforzar la construcción de un proyecto que hemos sido capaces de sacar adelante. Hoy día me parece que entre el Frente Amplio y el socialismo democrático hemos logrado generar gobernabilidad, hemos logrado sacar un proyecto que logre la unidad de ambos mundos. Y me parece que lo más importante de cara al futuro es ver cómo logramos generar mecanismos que nos permitan llegar con una candidatura única que represente a ambos sectores y represente ese proyecto político y también con una lista parlamentaria única. Y luego veramos los mecanismos para ver quién es el nombre que finalmente tiene que existir. Pero claro, cuando uno ve la vereda del frente, por ejemplo, uno ve que sobran nombres, hay muchísimos nombres. Pero no hay una unidad de proyecto político. Hay muchos nombres que quieren llegar directo a la primera vuelta presidencial, que tienen un quiebre importante entre ellos, que no son capaces de llegar a acuerdos importantes. Es casi Matei, ¿no? Y Carter, y Kaiser, y han surgido varios. Pero Eli Matei está más Yo creo que faltan muchos meses todavía. Entonces yo veo un mundo de la derecha mucho más fragmentado y con carencia de proyecto, más allá que tengan nombres bien posicionados, porque tampoco han tenido la responsabilidad de gobernar, y nosotros que estamos abocados a gobernar, no a buscar ni a potenciar candidaturas, con un proyecto más sólido que independiente del nombre que surja después, que yo creo que, como tú dijiste, hay nombres con más experiencia y más preparados que yo, vamos a lograr... Yo no dije eso lo dice usted, ¿ah? No, usted lo dice. Bueno, yo lo digo. Yo no. Hay yo creo una estructura que va a ser capaz de soportar ese nombre. E independiente de quién se ponga a la cabeza, sea Michelle Bachelet, sea Carolina Toá, sea Claudio Castro, sea Carla Atman, o sea quien sea, va a haber un proyecto colectivo con un proyecto país que nos va a permitir hacer más fácil la tarea de empujar una candidatura presidencial. Por tanto, no es mi deber encontrar ese nombre. Yo creo que mi deber hoy día es ser un buen alcalde para mi comuna. No es compatible desarrollar la obligación que yo acabo de adquirir con mis compromisos con una eventual candidatura presidencial. Nuestro sistema democrático no permite ser alcalde y presidente al mismo tiempo, así que hay que sacar de la discusión. ¿No lo permite? Pero- ¿No lo permite? No. ¿Tienes que renunciar? ¿A ser alcalde? Sí. 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 Ah. Ahora, ya, está bien, pero usted partió diciendo que se... ¿Pero de Lavín renunció a la cuando fue a la primaria o suspendió su... No, Su- para ir a una se primaria tomó actualmente no hay que vacaciones. renunciar, No, sí. Para ir a una primaria no. Decir permiso sin sueldo. Claro. Y si, Y la, después- si la pierdes, vuelves y No, si pero gana. a mí me parece que sería eso no- raro, muy me parece raro. que no corresponde. Oye, Ya, se hizo en otra espérate, época, pero no espérate. corresponde. Pero tú dices, ya, uno es parte de una reflexión más bien colectiva y hoy está en un proyecto político y bla, bla, bla. Pero si el proyecto político te está diciendo, Y la reflexión oye, no hay colectiva. nadie más. No solo eso, y no puedes solo- ganar. Y puedes ganar, o sea, eres el mejor evaluado. Ahí también hay una decisión de, mismo mencionó, no es egoísmo, o sea, uno se pone a disposición. Sí, pero yo del creo que proyecto. yo mejor que nadie conozco mis capacidades, mi experiencia y cómo yo podría desempeñarme en un cargo así. También creo que hay que ser responsable, tener los pies puestos en la tierra y la cabeza fría frente a estas contingencias. Y yo creo que me falta mucho. No sé si nunca en mi vida, pero llevo recién 3 años vinculado fuertemente al mundo de la política o generando un cargo de representación. Creo que tenemos un proyecto que es muy incipiente en Maipú, que hemos logrado hacerlo bien y a mí me pone muy contento y orgulloso el tipo de gestión pública que hemos empujado, pero creer que eso es extrapolable automáticamente a conducir un país como conduciste una comuna, yo creo que falta mucho y es difícil. Por ejemplo, hoy día también, muchas veces la gente evalúa a la alcaldesa Matei su gestión municipal en Providencia y dice como, ella va a conducir el país así. Paremos un poquito, es bastante más complejo dirigir un gobierno que dirigir un municipio, más el de Providencia, más el de Maipú, por muy grande y complejo que sea. Y hay que también tener los pies bien puestos en la tierra y entender las complejidades que tienen los distintos cargos. Y más allá de la popularidad que yo pueda tener hoy por una reciente reelección, creo que me falta mucho y creo que soy responsable conmigo mismo, con mis compañeros de militancia y también con el país de decir, creo que en estos momentos no estoy preparado, quiero dedicarme a ser un buen alcalde, acabo de asumir ese compromiso, creo que no le hace bien a la democracia y a la confianza de las personas, las instituciones, que se quiebren estos compromisos rápidamente ante cualquier cambio de escenario
Y yo no soy una carta que esté disponible. Hay varias personas y liderazgos más a los cuales buscar. En le iba a decir que en este minuto se está desarrollando en La Moneda un consejo de gabinete. Supuestamente son los viernes, se corrió para hoy lunes. Decía Roberto también en la introducción que el gobierno tiene la presión de aquí al 15 de noviembre ya hacer un cambio de gabinete, porque quienes son ministros y quieran ir de candidato al Parlamento, tienen que salir por una obligación legal. ¿Debiera salir Carolina Toa ahora? O quizás, eso voy a complementar la pregunta de las cosas, digamos, pero ¿cuánto le afecta el caso Monsalve a esa gobernabilidad y al proyecto socialista democrático y frente amplista, digamos, cuando lo tiene sentado dentro de La Moneda, digamos? Porque eso es inevitable pensarlo, digamos. Este es un caso que se instala en el corazón de La Moneda y que no han logrado sacarlo. O sea, hoy día las vocerías de la ministra del Interior y del subsecretario del nuevo subsecretario del Interior son solo sobre el caso Monsalve y no pueden hacerse cargo, al menos comunicacionalmente, ¿cierto?, de lo que significa la principal prioridad de los chilenos por lejos, que son los temas de seguridad. Yo creo que eso es parte de la realidad de gobernar. Sí, claro, o sea, de la gobierno lo ha visto. complejidad. Yo creo que no hay ninguna semana desde que este gobierno asumió que el gobierno haya podido decidir cuál es la pauta de la semana. Generalmente ha sido enfrentar una cantidad de dificultades, de crisis, de problemas, pero lo importante es cómo un proyecto responde a eso. Y a mí me parece que la posición que hoy día tiene la ministra Toa, que debe ser el cargo más complejo de asumir el día de hoy en el país. De hecho, creo que es es la ministra del Interior que lleva más tiempo en el cargo. O sea, a mí me parece de las que lleva más no hay tiempo. ninguna posición, si uno lo podría ver en términos de construcción de popularidad, no hay ninguna posición más desfavorable Así para es. construir popularidad hoy que estar a cargo del Ministerio del Interior. Y la ministra, aún así, gracias a su liderazgo, a su capacidad de gestión, a su entereza, ha logrado salir de pie y que siga siendo evaluada como una posible carta presidencial por el tremendo rol que ella ha ocupado, más allá de las infinitas dificultades. Entonces, a la ministra Toa no le toca hablar, con todo el respeto del mundo por mi colega Evelyn Matei, a quien quiero mucho, desde una pista de patinaje en hielo en Providencia. Ni le toca hacer móviles desde la plaza de Maipú. No, le toca estar con el fierro más caliente de todo en sus manos y aún así sostenerse. Y a mí me parece que cuando uno proyecta un eventual futuro gobierno, tiene que ver cómo los liderazgos son capaces de resistir las crisis más profundas y más complejas. Que uno no elige qué crisis enfrentar, pero sí cómo las soporta o las enfrenta. Y a mí me parece que la crisis, manejó bien la crisis. yo creo que dentro de todo, Monsalve. entendiendo que el caso Monsalve, yo creo que es una cuestión que desde un inicio me imagino debe haber descolocado a todos y uno no sabe la información cierta que se manejó en el minuto a minuto. Pero claro, si usted me pregunta a mí hoy día cómo se debiese haber reaccionado, día martes, primera información, apartar, investigar, sancionar y no haber espacio a ninguna vocería al interior de Palacio. Eso es evidente. Yo creo que no hay que ser ni un genio, ni un... Todo lo que estamos bueno, en pero ¿por qué no se hizo? Porque yo desconozco cómo fue el movimiento del minuto a minuto en ese entonces, pero con lo que yo me quedo al menos es que pasado, no digamos tampoco un mes, pasado 3, 4 días de ese hecho, la postura clara, tanto del presidente como la ministra, es que este tipo de hechos no tenía cabida ni en su gobierno ni en ningún espacio de la sociedad, que ante un hecho de este tipo hay que siempre prestar colaboración con la víctima y entender que la violencia de género, que los abusos de poder o los abusos sexuales tienen que ser erradicados independiente de la condición de quien los cometa. Y ahí yo creo que la postura del gobierno ha sido bastante clara. Si el caso hace daño, por cierto que hace daño. Si era la persona que estaba a cargo de la Subsecretaría del Interior, a cargo del problema más importante que estamos enfrentando los chilenos, era una persona que a todos parecía darnos confianza, ser muy sobria, muy apegada al cargo. Y uno dice, bueno, después de esto como que cualquier persona puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ocurrió la crisis. Lo importante es cómo se enfrenta. Y me parece que la la pregunta es cómo se sale de la crisis, porque la crisis está instalada hoy día en La Moneda. Y vendrá otra. Alguna vez la presidenta Bachelet decía que cada día puede ser peor, ¿cierto? Sí, obvio. Yo creo que es importante cuando vienen estas tempestades, que a uno también le ocurren a nivel local en mucha menor medida, por cierto, pero es enfocarse en la labor. Las crisis van a venir, vamos a tener que enfrentarlas, pero es importante que más allá de que eso distraiga o se lleve la opinión pública, no distraiga el quehacer diario, no distraiga el trabajo permanente con las policías, no distraiga el objetivo que es que los chilenos y las chilenas vivan más seguros. Y ahí está un poco en la capacidad del liderazgo de lograr de una u otra forma, por supuesto, absorber todo lo que está ocurriendo en tu exterior, porque es importante para tomar buenas decisiones y gobernar, pero tampoco que eso te sobrepase o te haga perder la hoja de ruta. Ahora, Tomás, tú decías, en el fondo, la ministra Toa ha logrado, por ejemplo, mantenerse como una potencial carta presidenciable. Y eso es valorable estando en el Ministerio del Interior.
Sin duda el Ministerio del Interior ha sido por lejos siempre el más complejo, ha tenido a los ministros con los peores niveles de aprobación, digamos, igual de castigado que el presidente por el tema y los temas que tiene que gestionar, digamos. Ahora, independiente de que esto puede cambiar hacia adelante, que el presidente Boric marcaba recién 3 puntos en abril del próximo año, por lo tanto todo puede cambiar, más allá de la propia voluntad de la ministra Toá o de algunos líderes del socialismo democrático, a nivel de opinión pública, no se ve que la ministra Toá tenga un potencial presidenciable. Tiene un 35% de aprobación, la más baja que ha tenido desde que asumió en el gobierno. No ha marcado nunca más de 1 o 2% a nivel espontáneo. Y la brecha, cuando se ha medido en escenarios de segunda vuelta con respecto a Belín Matei, es de casi 40 puntos. Entonces, frente a esa brecha con respecto a la opinión pública como potencial candidato presidencial, o sea, usted con el triunfo que obtuvo en Maipú, marcó de inmediato 13 puntos, es percibido como el principal beneficiado del resultado de la elección municipal. O sea, al menos, poniéndolo sobre la mesa, no se ve que la ministra pueda articular una elección, una candidatura presidencial. Yo se lo vuelvo a repetir. Yo creo que los liderazgos políticos o presidenciales se tienen que elegir en base a otros criterios que la popularidad. La popularidad es algo muy volátil. Sube y baja como la espuma. No, saquemos la popularidad. Es la intención de voto. Y hay otro, o la valoración ciudadana del momento. Yo creo que hay otros elementos que son más durables y consistentes, que tienen que ver con las trayectorias, con las capacidades, con los liderazgos. Independiente si eso o no la ministra Toá, yo no le quiero ubicarla a ella como nuestra candidata hoy día porque no lo es. Ella hoy día está abocada a ser una buena ministra del Interior. Podrá ser otro nombre, pero yo creo que como proyecto político tenemos que tener la madurez de elegir nuestra carta presidencial en base a capacidades más que a popularidades. Y luego habrá que ir a ver cómo con esa carta y con ese proyecto se va a convencer a la ciudadanía, se va a hacer un ejercicio de campaña, se pone un proyecto país sobre la mesa. Yo entiendo que hoy día estamos en tiempos donde como que la popularidad es lo más importante porque es lo que te permite meterte. Pero me parece que no hay que hacer política de esa manera. Yo creo en una política no solo distinta. Salir electo, porque el otro arriesgar y ser una candidatura como testimonial de alguna manera. Sí, pero yo creo que hoy día hay un proyecto político detrás de quién sea la candidatura y me parece que llegado el momento de entrar en una campaña presidencial donde se pongan 2 proyectos país sobre la mesa, donde hay que ir a dar cuenta de ese trabajo, donde despleguemos distintos liderazgos a lo largo de todo el país, apoyando a esa candidatura, el escenario cambia. Hoy día los candidatos de derecha están corriendo solos. Me parece que cualquier evaluación que se haga es injusta, porque hoy día no hay una competencia, no hay una candidatura declarada, no hay un proyecto que se esté levantando. Nosotros estamos encargados de gobernar. Ellos han estado con estos 4 años con mayor libertad para proponer candidaturas, pero la elección presidencial no es mañana. Falta más de un año y ese año va a ser sumamente importante para poner esos elementos sobre la mesa. ¿Cuán importante es la elección de la gobernación de la región metropolitana para ese desafío de construir un potencial, digamos, electoral pensando en la presidencia? De hecho, quiero decir que Dominique Laño pregunta lo mismo. ¿Cuánto se va a jugar por el gobernador? Yo creo que la elección, Larraín? Yo creo que la elección de gobernador es sumamente importante, pero yo no la estoy pensando en términos políticos de conveniencia para un sector, lo estoy pensando en términos del futuro de nuestra ciudad. A mí me parece que es fundamental que la región metropolitana esté liderado por una persona con capacidad de gestión, con liderazgo, con capacidad de llegar a acuerdos, que trabaje transversalmente. Y para mí lo que se juega en esta elección, más allá de la conveniencia para un sector político u otro, creo que una tesis, yo hablé algo de esto en la tercera ayer, de ver si hoy día la ciudadanía chilena quiere favorecer liderazgo abierto al diálogo, a la colaboración, a la sobriedad, a la capacidad de gestión y resultado, o queremos insistir en liderazgos que han estado más pendientes de generar conflicto, atrincheramiento, acusaciones cruzadas. Yo creo que eso es lo que está en juego, que para mí es mucho más importante que gana mi partido, gana el del frente. Y yo de verdad, sin ánimo de denostar a nadie, porque no es mi forma, ni creo que le haga bien a la política, y creo que el candidato Francisco Rego tiene que tener bastantes atributos para haber conseguido los votos que consiguió. Yo no creo ni que haya ni confusión, ni equivocación de parte de la gente. Creo que ahí hay un mérito quizás comunicacional, de puesta en escena, de representar un sentir que hay en la sociedad que es valioso y que la derecha ha logrado organizar de buena forma. Pero yo al menos cuando elijo una autoridad para una región, para administrar un presupuesto tan grande, prefiero ver elementos de experiencia, de capacidades, de liderazgo y también, déjeme decir, de forma de tratarnos. Yo creo que es bien importante hoy día como país que entendamos que nos podemos tratar un poco mejor, que nos podemos querer, que podemos colaborar, que más allá de que pensemos distintos, podemos trabajar en conjunto por objetivos comunes, y por eso yo apoyo con tanta fuerza la candidatura hoy día de Claudio Rego. No porque sea alguien de mi partido, yo no voté por él, de hecho, en su anterior elección, pero me ha tocado trabajar con él, me ha tocado conocerlo y he visto su compromiso, su rigurosidad, su disciplina, su método, su experiencia, y creo que es un liderazgo importante para la región. Entonces, cuando a mí de liderazgo de derecha
le ponen tanta importancia a esta elección como un preámbulo de la presidencial, yo los invitaría a reflexionar más de cara en qué es lo conveniente para la ciudad. Y a mí me consta, porque los conozco y sé su forma de razonar, que personas como Evelyn Matei, como Jaime Belolio, como Mario Desbordes, deben saber en su foro interno que Claudio Rego es una persona muchísimo más preparada y que va a gobernar de mejor forma la región metropolitana que Francisco Rego. Pero están haciendo, yo creo, otro cálculo, que es respetable políticamente, pero no es al menos la forma que yo tengo de razonar para tomar decisiones en política. Pero ¿por qué si creen que el otro va a ser lo mejor van a estar en campaña por Francisco Rego? Porque yo creo que están pensando más en la construcción para su sector político, como un preámbulo para un eventual presidencial, de lo importante que es para la derecha hacerse un gobierno regional. Pero yo creo que ellos deben saber también, pues si conocen esto, saben que Claudio Rego es una persona con más experiencia, con más capacidad de gestión, con más capacidad de llegar a acuerdos. Bueno, ellos verán, tendrán sus criterios. A todos nos ha tocado a veces apoyar lo que nuestro proyecto colectivamente empuja y hacerlo a veces con cierta incomodidad. A mí me tocó en la elección pasada de gobernación también. Como sector estábamos cuadrados con Karina Oliva y no era un voto cómodo para muchos de nosotros porque veíamos en Claudio mayor preparación y capacidad de gestión. Yo te aseguro que hay mucha gente en la derecha hoy día que va a tener que declarar públicamente que vota por Francisco Rego, pero que en su foro interno saben que Claudio es una mejor alternativa para el desarrollo de la ciudad, no para ver cómo se reconfigura el tablero político de en adelante. Valentina Sáez pregunta, usted dijo ayer en la tercera que creía que Boric volvería sin duda a ser presidente, pero para esa elección estarían ambos bien perfilados. ¿Competirían en una O al primaria? menos con experiencia. Dice, ¿competirían en una primaria eventualmente con el presidente Boric? Yo no tengo ningún ánimo de ser presidente de la República, no es algo que esté buscando ni para la siguiente ni la subsiguiente. Si se da eventualmente tampoco le cierro la puerta, tengo recién 34 años, pero no es algo que busque. Y lo del presidente yo creo que es algo que se ha compartido transversalmente, también lo dijo Carlos Peña en su columna. Yo creo que el presidente Boric es un liderazgo de largo plazo, y yo no estoy pensando en el 2034, pero creo que le van a quedar 35 años de carrera política, que ha establecido un liderazgo que yo creo que mirado en el tiempo va a ser mejor percibido de lo que es actualmente. Yo creo que es un presidente que ha logrado respetar la institucionalidad, ser muy responsable fiscalmente, tener un tono de colaboración y acuerdo en general con el país, y me parece que en los tiempos que corren, eso es un patrimonio para la democracia. Yo creo que tener gobernantes demócratas y apegados al Estado de Derecho, al respeto a la institucionalidad, es un valor que no todos los países de la región gozan. Y me parece que eso va a quedar... sí, hablamos. ¿Tiene buena relación? No sé si harto, hablo más con mi mamá, pero no, conversamos. Yo lo he dicho antes, no tengo una relación sumamente estrecha, ni me gusta molestarlo mucho, pero sí tengo una admiración y un respeto importante, y él cuando ha requerido de reflexiones a nivel más local también nos llama, nos escucha. Y a mí me parece que ha sido un presidente que ha desempeñado de forma correcta su cargo, más allá de la valoración que uno pueda tener como compañero de militancia o qué sé yo. Yo de verdad creo que tenemos un presidente en Chile que ha respetado la institución de la presidencia, que le hace bien al sistema democrático, podrá empujar política en una u otra dirección que a algunos nos gusten o no, pero nadie podríamos decir que tenemos un peligro para la democracia, un presidente irresponsable o alguien que está manejando el presupuesto de forma alocada. No, yo creo que ha sido un presidente muy en línea con lo que ha sido la institución de la presidencia del retorno a la democracia, y eso creo que es una buena noticia para el país. Y me parece que un liderazgo de esa índole va a tener seguramente una carrera política por delante y podrá hacer un aporte al país nuevamente. Tomás, espero estar interpretándolo bien, pero una de las cosas que usted decía a propósito de su gran triunfo electoral en Maipú, 70%, es que es evidente que traspasa las fronteras de su propia coalición, ¿cierto? Y que logra convocar a través de la gestión a personas que se pueden sentir identificadas con la centro-derecha, incluso con la derecha, digamos. Yo no soy de su coalición, pero voto por usted. Y si nos fijamos en esa dimensión, hay dos cosas que a mí al menos me llaman la atención y me gustaría como conversar sobre ellas. Una es, no solo fue de los primeros en mostrarse crítico con algunos, o con una corriente más izquierdista del Frente Amplio que estaba en la primera etapa del gabinete, sino que especialmente, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, usted fue de los primeros en decir necesitamos Fuerzas Armadas en los territorios. Entonces me gustaría conversar sobre la dimensión de seguridad ciudadana, delincuencia y cómo se enfrenta, porque sigue siendo el principal prioridad de los chilenos, sigue siendo el principal dolor, siguen habiendo asesinatos por cantidades, digamos, cada semana, y parece todo un poquito nublado por el caso Monsalve. Eso es una dimensión. Y la segunda, esto porque me lo han comentado mucho, digamos, es que a diferencia de incluso muchas veces lo que siente el mundo empresarial de cómo lo ve el gobierno,
usted ha tenido una gestión municipal de mucha colaboración público-privada, o que ha favorecido la colaboración pública-privada y ha tratado de facilitar la colaboración público-privada para mejorar la calidad de vida a los vecinos de Maipú. Entonces, ¿cómo ve esa dimensión también? ¿O cómo puede ayudar usted para que también el gobierno vea esa experiencia como algo positivo, que mejore la calidad de vida de todos los chilenos y no necesariamente de los de vecinos de Maipú? Sí, a ver, con respecto a lo primero, hay una frase que es muy insigne que dice: la cabeza piensa donde pisan los pies, ¿cierto? Yo creo que uno está muy sometido al lugar donde está para las reflexiones que luego va teniendo. Y yo creo que todos quienes estamos administrando municipios en comunas que están sufriendo mucho con la delincuencia, que ven la limitada capacidad del Estado para hacer frente a ella, no solo de los equipos municipales, también de nuestras policías, de los equipos de la fiscalía, entienden que hoy día la ciudadanía se ve absolutamente sobrepasada por una cuestión que le está arruinando la vida. O sea, que alguien no pueda salir tranquilo de su casa en la mañana, que no pueda quedarse tranquilo si su hija va a comprar pan, que no se atreve a ir a una plaza a las 6 de la tarde, que vuelve de la pega a veces con miedo que le vayan a hacer una encerrona, o podríamos estar enumerando un montón de ejemplos. No quiero con esto decir que estamos viviendo en el país más peligroso del mundo, pero que hay una situación que obviamente está quejando a la gente. Es obvio que lo que al menos la ciudadanía espera del Estado, de sus autoridades, es ver que se está haciendo el mayor de los esfuerzos y se están desplegando todas las herramientas o atribuciones posibles. Y cuando nosotros sentimos eso todos los días, creo que también es nuestro deber manifestarle eso al gobierno, decir, entendemos que se está haciendo un esfuerzo, entendemos que esto es una prioridad, entendemos que saben lo que está viviendo la gente, pero necesitamos dar esfuerzos adicionales y señales también adicionales. Y a mí me parece, y bueno, lo he dicho hartas veces, que cuando el principal problema de nuestro país es su seguridad interna, tenemos que ver todas las herramientas que el Estado tiene a disposición. Y en un marco de un sistema democrático, con acuerdos para ello, con un respeto irrestricto por los derechos humanos, tenemos que discutir si es que en algunos lugares, con algunas atribuciones, las Fuerzas Armadas pueden prestar una colaboración para que la gente viva más segura. Y esa reflexión, junto con muchas otras, esa es nada más noticiosa, porque es como, oye, alguien del Frente Amplio pidiendo Fuerzas Armadas, es como contraintuitivo. Pero hay una serie de reflexiones que nosotros tenemos todos los días y que las traspasamos al Ejecutivo. Pero dentro de la comuna de Maipú, ¿en qué lugares usted se imaginaría, por ejemplo, presencia militar? ¿Centros de salud, establecimientos educacionales, municipios? Nosotros en su minuto cuando lo planteamos, lo vimos principalmente en acceso y salida a sectores rurales, que en ese minuto estaban siendo fuerte e importante presencia de bandas de crimen organizado, nuestro sector industrial, nuestras líneas de metro, nuestro acceso y salida de autopistas, que han sido focos importantes de robo violento de vehículos, por ejemplo. Pero más allá de la propuesta, que claro, son los puntos que quizás más nos aquejan a nosotros, me parece que es importante dar una discusión democrática sobre en qué lugares, con qué atribuciones y de qué manera pueden las Fuerzas Armadas prestar una colaboración, porque al menos lo que la gente ve y se entiende es decir, oye, estamos sufriendo, estamos sobrepasados, me dicen que no hay más carabineros, me dicen que no hay más personal municipal, bueno, y tenemos un recurso a disposición que no estamos utilizando. Discutamos cómo, de qué manera y dónde podemos utilizarlo, y me parece que eso, dentro de un régimen democrático, insisto, bajo un Estado de Derecho, con respeto irrestricto a los derechos humanos, es una conversación que tenemos que dar. Cuando la ciudadanía nos percibe como sector político clausurados previamente a darla, lo que sienten es, oye, no están entendiendo la verdad del problema. Y ahí yo creo que hay una oportunidad importante para nuestro sector de dar un golpe importante y decir, oye, para nosotros esto es prioridad, entendemos la urgencia que esto tiene para la gente y tenemos un gobierno que está disponible a explorar todos los mecanismos, no bajo un concepto de populismo, sino que de decir cuáles herramientas pueden realmente ser útiles y conseguir resultados y al menos evaluarla y disponerla parcialmente para ir evaluándola. ¿Va a empujarlo? Sí, me parece que yo no lo veo esto en base a una crisis particular o una contingencia. Me parece que como mirada de Estado para los próximos 30 o 40 años tenemos que hacernos la pregunta seria de qué rol pueden jugar nuestras Fuerzas Armadas en la seguridad interna de un país. Y habrá que discutirlo democráticamente y tener los acuerdos necesarios en un Congreso. Yo entiendo esos procesos, no lo estoy pidiendo para hoy día o para mañana. Y con respecto a la colaboración del mundo privado, yo creo que nosotros entendimos muy rápidamente en la municipalidad desde el día 1 que la labor de reconstruir una comuna no podía recaer únicamente en un municipio. El municipio no tiene ni las atribuciones, ni la capacidad de gestión, ni la facultad, ni los recursos para resolver por sí sola todos y cada uno de los problemas de Maipú, y eso también corre a nivel país. El Estado tiene que jugar un rol importante, pero no puede jugar solo. Y ahí el sector privado sin duda juega un rol que es preponderante. En Maipú, por cierto, tenemos un cordón industrial y presencia importante de varias empresas, pero también a nivel país. Y ahí yo creo que la construcción de confianza, de un trabajo colaborativo, de empujar iniciativas conjuntas, porque hay algunas materias donde el mercado es más rápido y más eficiente, hay otras tareas que el Estado sí o sí tiene que cubrirlas. Yo no creo que el libre desarrollo de un mercado va a corregir todas las problemáticas sociales que tenemos. Por cierto que no.
pero tampoco creo que el mercado sea un ente de personas egoístas que solo piensan en su propio bienestar y que están pensando solamente en cómo rentabilizar más su empresa. Yo creo que el mundo privado le puede hacer un aporte enorme al desarrollo de un país en la medida que se coordina y colabora con el Estado. En Maipú eso nos ha traído grandes resultados. Yo en general tengo una muy buena relación, te diría con más del 95% de las empresas que tienen presencia en Maipú, y también hemos tenido otro tipo de iniciativas privadas que nosotros creemos que le van a hacer daño a la comuna y hemos sido muy categóricos en frenarla, como por ejemplo algunas inmobiliarias que pretendían construir torres de más de 30 pisos en nuestros ejes principales. Y eso se conversó, se actualizó el mecanismo regulador, que es el plan regulador, y se evitó. Pero eso no quiere decir que yo tenga o una animadversión al mundo empresarial o un favorecimiento ciego al mundo empresarial. Creo que hay que sentarse a la mesa, hay que construir confianza, y eso, por cierto, creo que no solo tiene que darse a nivel local, también a nivel país. Y cuando usted intenta traspasar esto a otros colegas del Frente Amplio, ¿con qué cara lo miran? Yo creo que bien, yo creo que a veces hay muchos estereotipos, caricaturas, si queremos decir, como de un Frente Amplio, como interpelador, impugnador, que desconfía de todo el mundo, que cree que todos son malos. Yo creo que no es así. Quizá en algún minuto incipiente del proyecto político se pueden haber escuchado vocerías más en esa línea, pero también eran vocerías que carecían de un montón de experiencias todavía. Pues yo creo que el hecho de administrar el Estado, de trabajar en instituciones, de tener también militantes en distintos mundos, en el mundo privado, en el mundo académico, en el mundo de la dirigencia social, en el mundo de las instituciones, te permite hacer una síntesis con miradas que son más diversas y tener quizá una mirada distinta a la que teníamos hace 5 años. En buena hora, creo yo, el Frente Amplio actualiza y madura sus reflexiones sobre distintos temas. Si tuviésemos las mismas reflexiones que teníamos cuando estábamos en tercer año de sociología pidiendo mejor educación pública, Claro. me preocuparía. Po. Obviamente, han pasado 10 o 15 años por este cuerpo, por este proyecto político, y eso nos ha traído aprendizaje. Y eso creo que es una buena noticia en general para el proyecto y para el país. Entonces, yo creo que en general en el Frente Amplio, a mí a veces se me dice como, oye, tú eres como el menos frente amplista de los frente amplistas. O el más socialdemócrata. O el más- Yo me considero un socialdemócrata, pero creo que en el Frente Amplio también hay una corriente socialdemócrata. Si hay distintas miradas ideológicas, es un proyecto amplio donde yo creo que tenemos que buscar hacer una buena síntesis. Insisto, cuando yo, por ejemplo, hablo de la unidad con el socialismo democrático, no es porque crea que no hay diferencias ideológicas, históricas o de reflexiones, pero creo que ante los grandes temas podemos lograr reflexiones comunes para empujar en esa dirección. Por ejemplo, cuando hablamos de discutir un sistema de pensiones para el país, yo sí creo que el componente de solidaridad entre ciudadanos es un elemento que tenemos que incluir en esa reforma. Para mí, la pensión que está recibiendo una mujer que tuvo que realizar labores de cuidado durante 20 años, que tiene 70 años y que vive en Maipú, sí es en parte una responsabilidad mía. Yo creo que yo creo que cuando vivimos como comunidad somos responsables unos de otros. Yo creo que en una sociedad estructuralmente tan desigual y injusta como Chile tenemos un deber de solidaridad unos con otros. Y eso creo que es una visión país distinta a la que tiene quizás la derecha y en la que sí me encuentro con el socialismo democrático. Entonces, en los grandes temas creo que hay caminos comunes que tenemos que saber empujar porque, insisto, o nos quedamos pendientes de la diferencia minuciosa para no avanzar o vemos dónde sí estamos de acuerdo una gran mayoría para empujar los temas. Yo creo que si nos sentamos a hablar, por ejemplo, nosotros tres, vamos a encontrar de 10 temas 6 o 5 en los que no estemos de acuerdo. Pero quizás hayan 4 en los que sí estamos de acuerdo. Bueno, avancemos en esos 4 y dejemos este estancamiento donde nos estamos recriminando todo el rato uno a otro quién es mejor que el otro, porque esa cuestión no avanza. Yo creo que hoy día la gente ya se cansó de la rabia, de la impugnación, de la enumerar una lista interminable de problemas y busca una clase política que sea más capaz de resolverlo. Yo creo que eso se premió en Maipú, eso se premió en Renca, eso se premió en Viña del Mar, y yo espero que eso sea un buen incentivo a los representantes políticos de entender que parece que el negocio de la impugnación y de manifestar indignación o rabia ya agotó. Y hoy día hay que pasar más a la colaboración y a los resultados. Ya. Antes de irnos, porque estamos más que pasados con el tiempo, Perdón. no me contestó mi pregunta. Para el gobierno, para el momentum del gobierno y para el momentum del proyecto político socialismo democrático Frente Amplio, ¿es bueno que la ministra Toa se mantenga en el gobierno hoy día? Sí, o sea, yo creo primero que es una decisión exclusiva del presidente de la República. Él ve cómo administrar su gobierno. Pero a mí me parece que es importante que de momento, al menos, sobre todo en este último embate, le demos cierta estabilidad al Ministerio del Interior a través de la figura de la ministra, y luego tendrán que venir las evaluaciones si es necesario que ella asuma o postule a asumir otra responsabilidad política, que obviamente hay límites legales que van a obligar a que ella tenga que renunciar al cargo en caso de que quiera asumir otro desafío. Pero insisto, yo pongo primero el proyecto que los nombres por delante y ese tipo de decisiones recaen en el presidente, no en un alcalde. Oye, ya estaba pasado el tiempo, podemos pasarnos un segundito más, pero no, es que no quiero quedarme como en la coyuntura, pero yendo a largo plazo, hoy día Chile se ve como un país que no tiene esperanza.
en el futuro. Un país de corto plazo, tú le preguntas a los chilenos qué es largo plazo, te responden 90 días, hay rabia, hay desconfianza, hay desesperanza, mucho miedo producto de la delincuencia. Y ausencia de un proyecto o de una mirada de largo plazo que pueda venir de distintos rincones de la política. ¿Cuál es ese país o esa comuna con la que sueña Tomás Bodanovich para los próximos 5 años, por decir algo? Mira, Para ponerle un plazo. yo creo que proyectos de horizonte existen. Lo que falta son proyectos que sean creíbles por la ciudadanía. A la ciudadanía le han hablado mucho de Mucho libro de igualdad, 2030. cohesión social, derechos sociales, pero la gente no los ve posible hoy día porque no ve avances. Yo creo que la gente prende la tele y ve estancamiento, ve pelea, ve conflicto, ve falta de capacidad de llegar a un acuerdo mínimo o básico, como generar una reforma de pensiones para personas que llevan esperándola 20 años. Lo que yo trato de hacer para contribuir en esto es tratar de dar al menos un ejemplo de muchos más que pueden haber en esta fauna política, de ojalá tener representantes políticos más sobrios, más abocados a su labor, que busquen permanentemente llegar a acuerdos, que busquen una gestión más eficiente del Estado, un uso transparente de los recursos y que puedan mostrar poco a poco avances concretos en sus dimensiones. La mía es el gobierno de Maipú. Y creo que si eso se va sumando o replicando, entendiendo que el incentivo está puesto a hacer ese tipo de política y no la beligerante y estridente, vamos a ir poco a poco generando confianza. Yo no creo que esto se vaya a construir con que baje un iluminado y nos diga ese es el proyecto país, síganme los buenos. No, esto yo creo que es una construcción mucho más lenta, más colectiva, que requiere de colaboración y actuación de distintas personas. Insisto, cuando yo te decía al principio, yo creo que mi gran contribución al proyecto del Frente Amplio en esta etapa era poder dar al menos una experiencia exitosa de gobernanza que fue Maipú. Por suerte también tuvimos otras. Y eso es lo que yo creo que tenemos que ir fraguando de a poco, el entender que el horizonte no es creíble si tú no muestras avances concretos en lo inmediato. Y yo espero al menos ir recuperando la confianza de la gente en sus instituciones, con los vecinos de Maipú que digan, hoy tenemos un alcalde honesto y trabajador, yo con eso me conformo, porque hace 8 años que no lo teníamos. Solo un detalle, ¿tú estarías de acuerdo con aprobar una reforma de pensiones que aumente el 6% con grados de solidaridad, con algún porcentaje de solidaridad, sin cambiar el sistema? Yo creo que hay que buscar hasta dónde pueden llegar los acuerdos. Lo que sí yo creo que es indispensable es lograr un acuerdo. Es muy difícil que la reforma de pensiones se logre en los términos que nosotros pensamos inicialmente y va a ser muy difícil que se logre en los términos que lo quiere la derecha absolutamente. Hay que llegar a un punto de encuentro y ahí veamos cuál va a ser el mecanismo. Lo que a mí me parece que es indispensable es que entendamos que las pensiones de las personas mayores de una sociedad no dependen única y exclusivamente de la trayectoria de vida de esa persona individualmente, sino que es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. ¿Cuántos puntos van a solidaridad o cuánto a capitación individual? Será una discusión técnica en la cual hay que llegar a un acuerdo, pero ideológicamente pensar que la pensión, por ejemplo, de una mujer de 75 años en Maipú que trabajó informalmente toda su vida es única y exclusivamente responsabilidad de ella y si no ahorró, problema de ella. No, pero para eso existe la PGU, digamos. No es ese el proyecto social en el que yo creo. Yo creo en un proyecto social donde si yo tuve más herramientas y más oportunidades, tengo también un deber con quienes componen mi comunidad, que se llama Chile, y tratar de, a través de componentes de solidaridad, poder brindar una pensión más digna a esa persona. Lo mismo lo creo en la distribución tributaria de un país. Si tuviéramos un país distinto, quizás sería otra la discusión, pero tenemos un país con desigualdades muy profundas, muy estructurales y que tienen una raíz muy injusta, además. No dependen únicamente del mérito de cada persona. Y ante eso creo yo que quienes logramos concentrar mayor patrimonio o mayor riqueza, tenemos un deber. Para eso también es condición de posibilidad, creo yo, tener un Estado más eficiente, más transparente, que haga buen uso de esos recursos para generar confianza de las personas en las instituciones. Pero el proyecto de sociedad que yo me imagino a futuro es un Chile más cohesionado, más igualitario, más solidario, con mayor garantización de ciertos derechos, con un Estado más moderno, más eficiente, que empuje mejores políticas públicas y no en un Chile donde cada uno se rasque con sus propias uñas. Esa es mi mirada más ideológica. Bueno, luego habrá que construir los acuerdos y generar las condiciones necesarias para que eso avance, pero yo entiendo el pesimismo en el que estamos, pero también tengo esperanza. Yo creo que podemos tener un Chile que se encuentre más, que se trate mejor, que colabore más, que saque importante política. Somos un buen país. Yo estoy todo el día en la calle, te diría que el 90% de la gente es gente honesta, es gente de trabajo, es gente que quiere vivir más tranquila y mejor. Y a veces, claro, nos dejamos llevar por este 10% que peleamos y cacareamos mucho, pero yo creo que hay un país ahí esperando menos estridencia, más sobriedad, foco en la pega y que podamos avanzar. Bien, pues Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú. No Muchísimas sabemos si gracias. candidato presidencial, No en, sabemos, en cuántas más, pero muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Academ. Gracias, Roberto, y los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo. Que estén bien. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. De la encuesta de la cadena. Que me manda la academia. La Academ de La Julio. opinión pública ofrecer la academia y generar. Con la cadena. Sí.
Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academia.